Hola, buenas tardes. Desde el Colegio de Biólogos de Cataluña os damos la bienvenida a esta primera webinar o seminario online. Uno de los objetivos principales de los colegios profesionales es proporcionar la formación y actualización de los conocimientos en su ámbito para ofrecer herramientas que mejoren la calidad del ejercicio profesional. Asimismo, también es fundamental que se utilicen las nuevas tecnologías para intentar que esta retransmisión de conocimientos superen las barreras de localización de los profesionales. Todo ello, por todo ello, el Colegio de Biólogos de Cataluña pone a disposición de todos los interesados y de manera totalmente gratuita esta primera webinar en el ámbito de las ciencias forenses y que en este caso ha contado con la estimable colaboración de BCN Forensis y de Fernando García Colina, experto en estos temas. Como ya os hemos indicado en los correos electrónicos, podréis hacer las preguntas o cuestiones que consideréis oportunas a través del chat por escrito, que veréis en la parte derecha de vuestras pantallas. Por cuestiones organizativas no es posible vuestra participación con voz. Una vez acabada la exposición del seminario, Fernando García Colina contestará y ampliará las explicaciones que considere oportunas sobre las cuestiones planteadas en el chat. Después de finalizar la transmisión, recibiréis por correo electrónico un enlace por si queréis visualizar de nuevo la webinar y un link con la encuesta que os pedimos que cumplimentéis con el objetivo de mejorar este servicio y que propongáis nuevos temas que os interesen. Agradeceros vuestra asistencia a este seminario y esperamos que os sea interesante. Paso la conexión al ponente, señor Fernando García Colina. Bien, hola, soy Fernando García Colina. Vamos a pasar a hacer la presentación sobre el webinar Introducción a la Ciencia Forense, el biólogo como testigo experto ante los tribunales. Bien, yo me dedico a la asistencia a la resolución de disputas en los que la ciencia y la tecnología resulta imprescindible, especialmente en aquellos asuntos que tengan que ver con la química, que es mi especialidad. He puesto disputas porque, como veremos más adelante a continuación, pues no todo necesariamente y afortunadamente termina en un juicio, sino que a veces las diferencias se resuelven de otra manera. Sobre los servicios hablaremos también al final de esta presentación. Los que yo ofrezco habitualmente son formación, estudios e informes, dictámenes y también proyectos de investigación aplicada. Me gusta empezar las presentaciones hablando de qué es lo forense, porque no es la primera vez que me encuentro con que cuando me presento todo el mundo espera que se trate de que mi profesión sea la de médico. De hecho, este verano, en un artículo de prensa que tenía que aparecer, justo antes de su publicación tuve la suerte de poder avisar al periodista de que yo no era médico forense, tal como me ponía en su borrador, sino químico forense. ¿Por qué esta asociación de lo forense con cadáveres, con muertos? Pues yo creo que esto se debe fundamentalmente a que en nuestro ordenamiento social, que está regulado por leyes, el crimen perfecto es algo que hay que evitar. Es decir, si existiera el crimen perfecto, nuestro sistema legal se vendría abajo, puesto que habría personas que encontrarían la manera de sortear la ley y por lo tanto conseguir aquello que ellos quieren, sea o no sea justo y sobre todo sea o no sea legal. De manera que, ¿cuál es el asunto más importante con el que nos podemos encontrar? Pues la vida de una persona. Por lo tanto, seguramente esto hizo que una de las primeras disciplinas forenses que se desarrollaran fuera la medicina. Y de ahí que cuando hablamos de forense, todo el mundo interprete de inmediatamente, vaya, nos van a hablar sobre muertos, sobre cadáveres. Más adelante volveré otra vez sobre este asunto y podremos entrar un poquito más en detalle. Ahora lo que me gustaría mostrar es un poquito de perspectiva histórica y dónde encontramos estos asuntos para que veamos que no son tan extraños en nuestra vida cotidiana. Bien, seguramente puede que haya algún asunto anterior, pero es bastante notorio y conocido que Julio César murió asesinado aproximadamente en el año 44 a.C. y que se realizó una autopsia, pues interesaba saber cuáles habían sido las causas de la muerte. En esta autopsia se encontró
que solo una de las 23 heridas que se le habían causado fue la que produjo la muerte. Si vamos investigando, pues vamos a encontrar numerosos casos en realidad. Por ejemplo, hacia el siglo VII se sabe que un mercader árabe conocido con el nombre de Soleimán tenía por costumbre utilizar la huella dactilar como firma de las facturas y de los contratos de negocio en los que él intervenía. También se conoce y es uno de los paradigmas de la historia de la ciencia forense el caso de Sun Tzu. Su libro todavía hoy se puede adquirir, The Washing Away of Wrongs. Pueden encontrarlo si quieren, por ejemplo, en Amazon. El caso iba sobre el asesinato de un agricultor y que estaba sin resolver. Sun Tzu lo que hizo fue reunir a todos los agricultores y pedirles que trajeran su hoz. Naturalmente, el asesino había limpiado la hoz, con lo cual no había restos de sangre, pero con lo que no contaba era con la intervención de las moscas. Las moscas tienen un olfato especialmente sensible y ante Sun Tzu se fueron posando una buena cantidad de moscas en la hoz que pertenecía a la persona que había asesinado al agricultor. Y de esta manera se determinó quién había sido el asesino. Más recientemente podríamos hablar, por ejemplo, de los venenos. Los venenos, que por cierto son un asunto de modas. Dependiendo de la época, el veneno que se pone de moda, entre comillas, es uno o es otro. Pues hacia el siglo XVIII existió una buena tanda de casos de envenenamientos por arsénico. Bien, la determinación del arsénico por parte de Scheele pues fue un asunto importante en aquel tiempo y que duró hasta el siglo XIX e incluso el siglo XX. Todavía hoy podemos encontrar algunos asesinatos por arsénico. Por ejemplo, se discute todavía si la muerte de Napoleón en la isla de Santa Elena, cuando se le recluyó allí después de perder sus últimas batallas, fue una muerte debida probablemente a un cáncer de estómago que venía padeciendo de hacía años, o bien había sido voluntaria o involuntariamente asesinado con arsénico. Existen las dos versiones. La versión más amable dice que probablemente el papel pintado con el que estaban decoradas las paredes de la casa en la que vivió sus últimos años tenía algunos pigmentos que tenían arsénico y que por lo tanto pues dejaban arsénico en el ambiente que iba intoxicando a las personas que vivían allí dentro. Bien, esto es tan convencional que incluso podemos encontrar algunas películas, algunas de ellas como por ejemplo Arsénico por compasión, que son películas de humor en las que se muestra un poquito cuáles son las circunstancias de la sociedad y de las personas que están involucradas en estos. Eh, Bien, a principios del siglo XX, un policía de Lyon, Edmond Locard, da un paso notable en el avance de las disciplinas forenses, aprovechando, por supuesto, que el conocimiento científico, tanto de la física como de la química, la biología, la geología, etcétera, han evolucionado bastante y enuncia el principio de transferencia que hoy conocemos como el principio de Locard, que dice que todo contacto implica una transferencia. Este principio, en 1910, pues era interesante, pero con el desarrollo de las técnicas de microanálisis se ha ido convirtiendo en uno de los fundamentos importantes de las disciplinas forenses. Por supuesto, la ciencia forense, y como hablaremos más adelante, la biología forense, se aprovecha de todo descubrimiento científico que se vaya produciendo. Por ejemplo, tenemos algunos concretos que nos pueden interesar más por la audiencia que tenemos hoy, como por ejemplo la capacidad de determinar el factor RH en un grupo sanguíneo, la reacción en cadena de la polimerasa que permite la replicación del ADN y por lo tanto poder identificar por ADN a un individuo utilizando cantidades pequeñísimas de ADN, que fue desarrollado en 1986 por Alex Jeffries de la Universidad de Leicester.
Vamos a ver ahora algunos casos. Eh, por ejemplo, el que se conoce como el caso de las chicas del radio, no de la radio. Es curioso ver cómo la sociedad mm, evoluciona de una manera similar con determinados descubrimientos. Por ejemplo, cuando encontramos una sustancia nueva, un producto nuevo, una técnica nueva, una de las cosas que sucede es que aparece mucha gente que intenta encontrar aplicaciones en temas de salud. Pues este fue el caso del radio. Hacia 1920, por ejemplo, podemos encontrar una gran cantidad de anuncios en la prensa, en los medios de comunicación, que intentan vendernos que el radio es una sustancia que puede ser buena pues para múltiples afecciones, por ejemplo, para eliminar el ácido úrico, para temas de salud, incluso en balnearios, como dentífrico, etcétera, etcétera, incluso en cosméticos también, por ejemplo. En fin, he puesto aquí solamente unos cuantos para ilustrar porque la cantidad que se puede encontrar es inmensa. Yo me voy a referir a un caso concreto, que era el de la fabricación de los relojes, de unos relojes que se utilizaban fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial y luego también se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y en la vida civil, que se pintaban los números de la esfera del reloj, se pintaban con radio. En la fotografía podemos ver una dramatización realizada por actrices que figura cómo trabajaban estas mujeres. Y aquí tenemos algunas de las circunstancias de los casos de cáncer que produjeron y de fallecimientos por cáncer. Afortunadamente, las personas que sufrieron la radiación, pues se llevaron el tema a los tribunales y por los años 60 se fue identificando cuáles eran las dosis de radio que se podían manejar habitualmente y también se fue reduciendo la cantidad de radio hasta su eliminación total en los relojes. Y yo creo recordar que todavía he tenido algunos de estos relojes. Bien, bueno, me he olvidado de comentar que gracias a este caso se desarrolló la primera legislación en Estados Unidos sobre seguridad e higiene en el trabajo. Otro caso habitual en el que podemos encontrar biología especialmente es la ubicación de la escena de un crimen. Es normal, bueno, no es normal, pero es creíble que un asesino intente borrar sus huellas, incluyendo cuál fue el lugar en el que se cometió el crimen. En este caso, en el año 2004, se encontró unos restos cadavéricos ya esqueletizados en una zona boscosa del estado de Maryland, en Estados Unidos, y cerca del cadáver se encontraba en el suelo una cuerda con la que probablemente la víctima había sido colgada de la rama de un árbol. Pareció conveniente proceder a un estudio de los hongos que aparecían en los restos en la escena del crimen y hacer un cultivo en el que se encontraron estos tres hongos que pongo aquí en la pantalla: el Eurotium repens, el Eurotium rubrum, el Eurotium chevalieri y el Gliocladium en los huesos. Bien, intentando hacer un estudio un poco más pormenorizado, se vio que se trataban de hongos filamentosos que eran propios de zonas boscosas, es decir, de la zona en la que había aparecido el cadáver, pero haciendo además un estudio de polimorfismos que hoy se puede realizar con técnicas de ADN, se vio que este cadáver había sido colgado, había sido después bajado del árbol y se había trasladado a otra zona. El estudio de microorganismos también es interesante en los ataques terroristas, que están de moda por su bajo coste, utilizando microorganismos de lo que se llaman grupos A, B y C, el Clostridium botulinum, por ejemplo, la brucela, eh, el antivirus, etcétera, etcétera. No se trata de temas novedosos de este siglo, están registrados ya en la historia utilizaciones, por ejemplo, por el ejército griego de mantas que habían sido utilizadas para cuidar a enfermos de enfermedades infecciosas y que habían sido suministradas de una manera subrepticia al enemigo para que las utilizara para abrigarse del frío, pero en realidad para que cogieran esa infección y murieran. Eh,
Otro caso en el que la botánica sería el caso de un pasajero que desaparece durante un paseo en barco en Viena por el Danubio. Eh, el amigo que estaba a bordo declara que estaba a bordo, que había hecho el viaje con él, declara que no sabe lo que pasó. La policía, utilizando un par de botas con barro que pertenecían al sospechoso, logró identificar un grano de caria, un tipo de polen que curiosamente pertenecía a una especie que está en el Jardín Botánico de Viena y al que al parecer habían acudido de visita durante el viaje en barco esta persona con su amigo. Se investiga la ruta del barco, se determina la ubicación de este jardín y se lleva al sospechoso al supuesto lugar del crimen, donde el sospechoso se pone nervioso y confiesa que la víctima había sido asesinada y enterrada muy cerca de este lugar. El polen se ha utilizado también en otros asuntos, como por ejemplo la determinación del origen de los cadáveres que aparecieron en las fosas comunes de la guerra de la antigua Yugoslavia. El polen nos permite determinar no solamente la ubicación de las especies que lo han emitido, sino también en qué época del año se produjo, puesto que las plantas no producen polen en cualquier época del año. Si se hace una exhumación de los cadáveres suficientemente cuidadosa y se puede ir extrayendo por capas muestras, por ejemplo, no solamente de las vestiduras, del cabello, sino también de polen, esto permite ir identificando cuál ha sido la posible procedencia de estos cadáveres que estaban allí en una fosa común. Bien, si vamos a la prensa, pues no es difícil encontrar una gran cantidad de asuntos, no solamente forenses, sino forenses y que están relacionados con la biología. Por ejemplo, el caso de Marta del Castillo, en el que se ha utilizado la identificación por ADN, multiplicidad de casos en los que ha habido accidentes de tráfico eh, por una elevada tasa de alcoholemia, asuntos de contaminación del medio ambiente, en fin, y muchos otros asuntos que podemos ir encontrando si buscamos solamente un poco, poniendo palabras clave como por ejemplo accidente. Bien, he preparado esta diapositiva pues con algunos de los libros que se pueden encontrar en diferentes librerías y que tengan que ver de una manera u otra con la biología forense. No ha sido mi ánimo ser exhaustivo, es decir, hay muchos más libros que los que estamos viendo aquí, pero me parece que solo con estos es suficiente para demostrar que no solamente se trata de una disciplina interesante, sino que además está en auge. Por supuesto, podemos encontrar revistas especializadas. Aquí he puesto solamente algunas cuantas que tengan que ver con asuntos forenses. También podemos encontrar la descripción de muchos casos en las revistas especializadas sobre biología, sobre botánica, sobre zoología, aunque no sean forenses, puesto que no siempre existe la revista forense específica del tema que nos interesa. Bien, ahora que ya hemos visto algunos de los antecedentes, vamos a ubicarnos en la escena del crimen, que es el principal lugar en el que nos interesa centrarnos ahora. Seguro que cuando he mencionado escena del crimen, todos hemos pensado inmediatamente en algo similar a lo que podemos ver aquí en la fotografía. Es verdad, un biólogo aquí tendría cosas que hacer, pero no es este el único lugar en el que un biólogo puede prestar sus servicios. Hay otras escenas del... Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una especie protegida, un lince que ha sido atropellado, una lechuza que ha impactado contra una moto de competición, diversas aves que han impactado contra un avión
dañándolo y también perjudicando la aviónica. Un enjambre de abejas que ha decidido utilizar la turbina de un avión como lugar para formar su nido. Un episodio de peces muertos en un río por contaminación. Diversas especies que están sufriendo tráfico, como las que podemos ver en la fotografía. Todo esto son posibles escenas del crimen, en las que un biólogo puede intervenir, puede prestar sus servicios y puede resultar de ayuda. Vamos a ver entonces con un poco más de detalle qué es forense y por qué se utiliza el término forense. Parece ser que forense es un término que se acuñó en la civilización romana, puesto que el foro romano en Barcelona correspondería probablemente a la plaza de San Jaume, era el lugar de la ciudad en la que sucedían las principales cosas. Es donde había el mercado, es donde estaban los templos, también era donde los tribunales oían las causas. Y de ahí que todo lo que tenga que ver con el juzgado se denomine con el adjetivo forense. Es decir, ese no es ninguna disciplina en concreto, sino la aplicación de una disciplina a asuntos que finalmente van a terminar en el juzgado. Claro, si nos vamos a concentrar en asuntos criminales, pues van a crecer mucho más o van a ser mucho más frecuentes todos aquellos que estén involucrados en un crimen, es decir, lo que el criminal utilice o todo aquello que encontremos en la escena de un crimen. La patología forense, el análisis de la propia escena del crimen, las armas y todo el comportamiento de los proyectiles que sean disparados por estas armas, puesto que son las que utilizan los delincuentes. Las huellas dactilares o de otro tipo que puedan dejar los delincuentes en la escena del crimen, el análisis de documentos que han sido transformados con el objeto de obtener algún tipo de beneficio ilícito, el análisis de sangre, de fluidos biológicos, de ADN, de drogas, de veneno, son asuntos que habitualmente están implicados en crímenes y que por lo tanto se han desarrollado para ayudar a la resolución de los mismos. El análisis de trazas. Trazas son todo tipo de sustancias que aparecen en pequeñas cantidades, por ejemplo, minerales, fibras, restos de pintura de un atropello, todas en pequeña cantidad, pero que pueden ayudar a resolver un crimen. Bien, la lista de disciplinas que podríamos encontrar de utilidad para asuntos forenses es casi tan amplio como el conocimiento de la humanidad en sí, y aquí en esta pantalla estoy mostrando solamente los más habituales. No he mencionado hasta ahora, por ejemplo, la investigación en incendios, en explosiones, en los fallos en materiales o la informática forense, que está muy de moda, lamentablemente, en nuestros días, la reconstrucción de accidentes de tráfico, los asuntos relacionados con la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conocimientos constituyen lo que llamamos un cuerpo de conocimiento que se conoce con el nombre de ciencia forense. Por eso lo he dibujado, lo he representado con un árbol, puesto que la ciencia forense podría compararse con un árbol que crece y que tiene sus raíces plantadas en todos los tipos de conocimientos científicos y tecnológicos. Pero forense es algo más aparte de asuntos criminales. También puede ser, puesto que es todo aquello que termine en los tribunales, también pueden ser asuntos de carácter civil, mercantil, administrativo, en los que se requiera la intervención de alguien con una experiencia específica que ayude a resolverlos. Es, por tanto, la biología forense una disciplina de las que podríamos llamar de frontera, es decir, que se halla a caballo entre la biología
y la ley. ¿Qué será, por lo tanto, biología forense? Pues la aplicación de cualquiera de las facetas de la biología a la resolución de asuntos legales. Solamente nos hace falta adentrarnos un poquito en algunas de las especialidades de la biología para ver cómo se puede aplicar. Por ejemplo, en zoología forense podría tratar de asuntos de caza furtiva, de importación ilegal de especies, de maltrato animal, de accidentes, como acabamos de ver, de aeronaves con aves. Botánica forense, pues podría ser un incendio forestal, la aparición de especies invasoras, una determinación de algas tóxicas. La entomología forense, que de hecho se utiliza mucho junto con la medicina y la antropología forenses en la datación de la fecha de la muerte de un individuo, pero también en los indicios de abusos de niños y de ancianos. La palinología forense, que ya acabamos de ver también en un ejemplo. La antropología forense, el medio ambiente, la ecotoxicología, la microbiología forense constituyen una lista, me atrevería a decir que prácticamente interminable, de aspectos en los cuales una especialidad u otra de la biología forense pueden resultar de una ayuda muy apreciable en la resolución de un caso. Habitualmente se suelen ubicar las disciplinas de tipo científico en el lado izquierdo de este círculo que podemos ver, mientras que hablaríamos más bien de ingeniería forense cuando estamos hablando de asuntos relacionados con mecánica, con ingeniería civil, aeronáutica, nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar casos sobre biología forense? Afortunadamente, la mayoría de los casos son de tipo civil. Por ejemplo, un caso de contaminación de un alimento que se está produciendo en proceso de producción por larvas de insectos. El caso de daños producidos por carcoma en una estructura de madera, por ejemplo en una vivienda, o pruebas de paternidad, no necesariamente en la identificación de un criminal, sino en la determinación de quiénes son los padres de un individuo. En otras ocasiones se trata de asuntos criminales, afortunadamente una minoría. Ya hemos visto el tráfico de especies protegidas, el delito contra el medio ambiente o la ubicación de la escena de un crimen por análisis de hongos presentes en la víctima. ¿Se mueve un gran volumen de casos en biología forense? Pues la verdad es que es bastante difícil de decir, puesto que el máximo órgano del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, no publica ninguna cifras sobre periciales presentadas en juzgados españoles, ni tampoco lo hace el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Las aseguradoras, por otra parte, no facilitan cifras precisas y las empresas simplemente no facilitan ninguna cifras. Más adelante, dentro de unas pantallas, veremos algunas de las cifras que se pueden deducir de informes presentados por aseguradoras. A continuación nos interesa preguntarnos, por lo tanto, ¿a quién interesa todo esto de la biología forense? Ya nos hemos preguntado habitualmente cómo sucedió un hecho determinado, cuáles fueron las circunstancias, pero en lo forense nos interesa saber quién es el responsable y si ha habido algún tipo de responsabilidad penal, civil, si hay alguna indemnización que pagar y si la hay, ¿quién paga? La sociedad paga un coste implícito por todos estos asuntos y mucho más si se trata de asuntos mal resueltos o de asuntos sin resolver. Pero en el terreno civil podemos encontrar también partes interesadas en saber quién tiene que indemnizar y cuánto. En nuestro país tenemos 236 aseguradoras, pero pueden estar interviniendo también aseguradoras extranjeras. Aquí tenemos los últimos datos que aparecieron
publicados en 2014 por la Fundación Mafre sobre el gasto que tienen las aseguradoras en nuestro país por siniestralidad. En la tabla podemos ver toda la siniestralidad, excepto aquella que está incluida en el apartado de seguro de vida. Se trata de una cifra bastante importante, estamos hablando en torno a unos 60.000 millones de euros, que son aproximadamente entre el 60 y el 70% de los ingresos que las aseguradoras hacen por prima. Por lo tanto, de una forma o de otra, desde luego nos interesa saber cuáles fueron las causas y quién fue el responsable. Cuando entramos en el mundo judicial, bueno, pues un poco exagerando en esta pantalla, lo que podemos ver es al juez y al científico, en este caso al biólogo, de espaldas. No de espaldas voluntariamente, no pretendo trasladar esta idea, sino pues porque vienen de entornos completamente diferentes. Al juez le interesa la parte judicial, al biólogo le interesa la ciencia. Pero en un asunto judicial en el que la biología está implicado, lo que necesitamos es acuerdo o buena comunicación, mejor dicho, entre juez y entre biólogo, de manera que el juez, que es quien tiene que tomar la decisión y dictar una sentencia, pueda hacerlo de una forma bien informada y bien fundamentada. Esto ya está previsto por parte de en la ley, podemos encontrarlo tanto en el Código Civil como en el Código Penal, que la ley prevé el auxilio de la ciencia a la justicia. Sin embargo, la realidad no es exactamente así y todavía queda aquí bastante camino recorrer. ¿Qué necesitamos para poder ejercer en biología forense? Pues se necesitan unos conocimientos específicos. Indudablemente se trata de una actividad genuina. Es una profesión en sí misma, puesto que tiene que actuar en contextos muy diferentes y que yo he representado aquí en esta gráfica en dos extremos opuestos entre lo que sería el acuerdo y la disputa. Podemos encontrar una situación en que las partes no están de acuerdo, pero están bastante dispuestas a acordar y por lo tanto un convenio puede ser suficiente, un convenio entre las partes, quiero decir. Cuando eso no es suficiente, es probable que con la intervención de un tercero que haga el papel de mediador se pueda llegar al acuerdo, o bien nombrando un árbitro, que es una persona en la que las partes confían y para que tome una decisión a la cual se someten de antemano. Cuando esto no es posible, pues llamamos a los tribunales, a un litigio. Y en un caso extremo, evidentemente, que no es de aplicación en la presentación de la que estamos hablando ahora, hablaríamos de hostilidades o de conflicto armado como máxima representación de las diferencias entre dos partes. El perito o el forense lo que tiene como misión es que esto no llegue, que la situación no llegue a agravarse, sino que mediante su intervención se logre un acuerdo entre las partes en cualquiera de los niveles, a ser posible mediación, en un arbitraje o, si no hay más remedio, en un juicio. Bien, ¿qué necesitamos para ejercer como biólogo forense? Pues la verdad es que hacen falta tres características que son bastante distintas entre sí. Y es, por supuesto, en el centro he colocado una capacidad profesional buena, es decir, que tengamos un profesional bien cualificado. Pero por supuesto necesitamos de otras habilidades, puesto que el perito o el biólogo forense tiene que transmitir al juez una información de carácter científico o técnico que solo él conoce y a la que el juez no domina. Tiene que ser un buen docente, tiene que poder transmitir con palabras sencillas una información compleja sin lugar a que haya ningún tipo de confusión. Por otro lado, para poder desarrollar su tarea profesional, tiene que tener una buena capacidad de investigación, porque en las actividades de tipo forense o pericial se suelen dar contextos muy diferentes y es necesario estar dispuesto a encontrar la información, los datos,
a discutirlos, a analizarlos, de forma que podamos llegar a una buena solución que ayude a la resolución de. ¿Cuáles son los servicios que puede prestar un biólogo forense? Pues los he señalado aquí con una flecha descendente, desde la mera consulta, que no es despreciable. Muchas veces abogados, empresarios, asociaciones, en algunos casos directamente particulares, lo que necesitan realmente es saber si su reclamación va a poder ser fundamentada debidamente. Es decir, necesitan realizar una consulta. A continuación de esta consulta vendría la emisión de un informe, es decir, una actividad, un trabajo por parte del biólogo o del perito que se plasma en un documento escrito al que llamamos informe. Si este informe es adecuado para el cliente, entonces, con las debidas adaptaciones que la ley prevé, se puede convertir en un dictamen. Este dictamen es apto para ser presentado en sede judicial y expone los mejores conocimientos que ha podido tener el biólogo forense acerca del caso que se le ha encargado. También es posible que el biólogo forense intervenga como testigo, aunque se trata de un testigo experto que la ley prevé, y es lo que llamamos habitualmente como perito, es decir, un testigo experto. Hoy en día se admiten tanto peritos de parte, es decir, la parte los designa, como peritos designados por insaculación, por el juzgado, por sorteo. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, pues como ya hemos podido ver, van desde una mera opinión hasta una mediación o un arbitraje, y lo pongo aquí entre comillas para indicar que no me estoy refiriendo al concepto legal de mediación o arbitraje tal y como se entiende en nuestro país, puesto que un mediador, según la ley española, es alguien que no interviene para nada en el asunto que llevan las partes, sino que simplemente les guía para ayudar o facilitar una resolución. En este caso sería una mediación entre comillas experta, en la que el mediador conoce de las circunstancias y puede ayudar mediante ese conocimiento a la resolución pacífica o la mejor solución para las partes del problema o del conflicto. De la misma manera funcionaría el arbitraje, lo que pasa es que en este caso no intervendrían las partes, sino directamente el árbitro, que en este caso sería el perito. No estoy hablando de fantasías, esto es una situación que se da en otros países de Europa, pero que todavía en España no existe. También puede prestar su servicio interviniendo ante la Administración para explicar a la Administración determinadas circunstancias de su cliente que permitan una resolución conveniente para el cliente. Y finalmente, si no se puede resolver mediante ninguna de estas etapas, pues el servicio que puede prestar es su asistencia a juicio, bien mediante un dictamen que se presenta en sede judicial, se ratifica, o bien asistiendo como testigo experto. En el sector podemos encontrar operando una gran cantidad de peritos independientes. Muchos de ellos constan en las listas de peritos de los colegios profesionales, y algunos están constituidos como empresas que pueden prestar sus servicios mayoritariamente a aseguradoras, pero también a empresas o a particulares. Respecto a las asociaciones, pues aparte de los colegios, existe también una gran cantidad de asociaciones, muchas de ellas regionales o sectoriales, en las que se reúnen los peritos judiciales bien por especialidad, bien por comunidad autónoma, y en las que tenemos que contar, además de los colegios profesionales, que incluirían aquellas personas con estudios universitarios, también los gremios, puesto que un artesano, cuando no existe una titulación universitaria que permita encontrar un perito judicial con tal formación, pues un artesano
que pertenezca a un gremio también puede ser un perito judicial. Bien, termino ya mi presentación y antes de pasar al turno de preguntas, les sugiero que entren en nuestra página web de BCN Forensics, en donde vamos colocando artículos de interés y también las últimas novedades acerca de nuestros cursos de formación. Si lo consideran interesante, también pueden inscribirse en nuestro boletín de noticias. Muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Pues después de terminar la presentación, vamos a pasar al turno de preguntas. Recordad, por favor, que disponéis del chat, que podéis plantear vuestras preguntas y nosotros iremos contestando a una selección de las preguntas más generales. Marta nos pregunta sobre el ADN humano. Dice, para conservar ADN humano de buena calidad, ¿qué tipo de tejido de persona difunta recomendarías? Pues Marta, en principio, por lo que yo sé, cualquier tejido que disponga de ADN y que esté en buenas condiciones, que por lo general suele ser donde vamos a encontrar el problema. Como ejemplo, te puedo explicar que en el Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona se están haciendo análisis de ADN de restos cadavéricos hallados en fosas comunes de la guerra civil. O sea que en principio parece que se puede hacer este análisis con pequeñas cantidades, incluso que estén en huesos, en restos óseos. Bueno, Monse nos pregunta qué formación se requiere para ser perito forense. Bueno, pues Monse, yo te querría contestar, varias cosas. La primera es la diferencia entre perito y forense, que es una cosa que explicamos en nuestros cursos de formación. Pues ya has oído la presentación, que es todo aquello que termina en el foro. Es decir, que cualquier formación de carácter científico, técnico u otra, si es requerida en un juzgado, es forense. Respecto al término perito, que parece que puede ser redundante, es un término que tiene una implicación legal. Es decir, la ley española prevé que el perito es un cargo que se alcanza por nombramiento del juez. Es decir, tú puedes ser profesionalmente un forense y ejercer de perito cuando se te nombra para un asunto concreto. Así que ahora voy al asunto de la formación. ¿Qué formación quieres tener? Pues tú tienes que tener una formación, biólogo, químico, físico, geólogo, ambientólogo, ingeniero, y estarás entonces en condiciones de realizar periciales dentro de tu ámbito profesional. Es recomendable que hayas realizado un tipo de curso de formación específica. Vale, déjame que vaya mirando un momentito qué preguntas más hay. He cortado el sonido. ¿Qué pasa? ¿El mío? ¿Es el mío el que crees que funciona mal? Pero todo sigue por ahí. Vamos a cambiar de micrófono porque parece que hay problemas con el sonido. Bueno, a ver, ¿se oye?
A ver si se oye nada. Ahora a través de este micrófono. Sí. Vale. Ya está. Vale, disculpad la interrupción, pero parece que teníamos un problema con el sonido. Espero que ahora nos podáis oír mejor. No puedo. Sí. Hola. A ver, ¿se oye mejor? Sí, pero no estamos transmitiendo, ¿eh? Sí, estamos transmitiendo. Vale, bueno, de nuevo disculpas por la interrupción. Espero que ahora me podéis oír mejor. Vamos a ver qué preguntas habéis ido haciendo. Sí. Andrea nos pregunta que le gustaría saber la posibilidad de hacer prácticas en verano a nivel nacional. Andrea, yo he hecho varias estancias en tu universidad, seguramente en los laboratorios del Departamento de Química y Edafología puedes hablar con los profesores porque ellos han dado algún curso de introducción y puede que a lo mejor te permitan colaborar con ellos en algunos asuntos, aunque formación reglada no dan ninguna. Si es a nivel de prácticas de verano a nivel nacional, pues que yo sepa no existe ninguna posibilidad. Si te parece bien, de todas maneras, anotamos tus datos y cuando tengamos alguna oferta al respecto, pues nos pondremos en contacto contigo. Vamos a ver. La siguiente pregunta que nos hacen es... perdón, me he saltado la pregunta de Alberto. Dice, ¿cómo podría un biólogo con máster en genética, por ejemplo, trabajar como biólogo forense? Pues Alberto, supongo que lo que quieres decir es trabajar en temas de genética, de ADN o de reconocimientos de paternidad y cosas similares. Bien, la formación académica ya la tienes. Lo que yo creo que te faltaría son ejercicios prácticos y sobre todo un curso de introducción al tema pericial, es decir, a saber cómo tienes que preparar un dictamen, cómo tienes que preparar un análisis forense en la cadena de custodia de la muestra, en fin, cómo vas a ocuparte de todo esto. Por lo demás, con la formación que tienes, me parece que si lo que quieres es dedicarte a temas de ADN, pues debe de estar bastante bien. Vamos a ver, Bárbara nos pregunta sobre salidas profesionales. Dice, yo soy bióloga y tengo un máster en criminalística. Y me está resultando muy difícil encontrar trabajo que no sea opositar a la policía o ser perito privado. Bueno, pero para ser perito, pregunta, dices, ¿en biología se requiere un laboratorio privado? Bueno, Bárbara, todas las opciones que tú planteas son factibles. Efectivamente, este es un mundo reducido, pero no tanto como puede parecer en principio. Efectivamente, hay oposiciones a la policía, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense, pero también hay un gran número de peritos que ejercen a título privado y que tienen como clientes pues, abogados, detectives, aseguradoras y que te pueden requerir. O sea que en principio yo te animo a que vayas investigando y vayas buscando tus salidas. Es cierto que se trata de un negocio que es minoritario si lo comparas con otros que pueden ser muchísimo más amplios, pero también es cierto que desde mi punto de vista se requiere gente especializada, es decir, que se dan las dos cosas a la vez. No se pide más porque tampoco se encuentran más personas especializadas, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vanessa pregunta, ¿hay laboratorios privados especializados en alguna rama de la biología forense? Vanessa, yo creo que concretamente, como no sean laboratorios de ADN, por ejemplo, aparte de los laboratorios oficiales que existen, claro, de los públicos, como el Instituto Nacional de Toxicología, sí existen empresas privadas que te pueden hacer análisis de ADN. Respecto de otros tipos de análisis, si te estás refiriendo, por ejemplo, a un análisis de polen o cosas así mucho más concretas, pues en muchas ocasiones las personas suelen acudir a expertos universitarios o investigadores que al mismo tiempo ofrecen su servicio. Si tienes algún tipo de consulta de esta clase, puedes, si quieres, dirigirnos un correo electrónico a la dirección info@bcnforensics.com
y con gusto te ayudaremos a encontrar la solución que buscas. Vale, vamos a ver. Un segundín. Otra pregunta. Ya he contestado a la pregunta. Sí. Sí que puede tener. Sí. Hay laboratorios privados. Alba nos pregunta si para trabajar como biólogo forense se accede vía máster o es necesario ir vía oposiciones a la policía. Alba, pues no hace falta. Si tú tienes una licenciatura, un grado o un máster en biología, en principio la ley ya te reconoce una capacitación suficiente. Verdad es también que necesitarás una preparación previa. Pero si lo que pretendes es ejercer por cuenta propia como biólogo forense, el problema ya no es la titulación, sino más bien la experiencia que tú puedas tener y la localización de los clientes que te puedan encargar trabajos. Bueno, un asunto de intendencia. Mireia nos pregunta si estará disponible la charla en algún sitio. Sí, está toda grabada y cuando termine este webinar sabéis que podéis volverlo a escuchar todo íntegro en un enlace que recibiréis a través del correo electrónico que se genera cuando se cierra el webinar 1 hora después. Vale. Mireia nos pregunta también otra vez dónde se puede encontrar trabajo como biólogo forense. Creo que ya he respondido a esta pregunta. Adrián dice ¿qué grado de responsabilidad contrae el perito forense? Consecuencias legales en caso de posible negligencia, etcétera. Adrián, creo que tu pregunta es muy interesante. Yo te contestaré que me parece que en cualquier profesión tienes que tener unos mínimos de integridad ética y moral. Y si cabe, si me permites que haga esta afirmación, quizás en lo forense más. Piensa que se puede estar hablando de un asunto puramente económico, es decir, una indemnización, pero podemos estar hablando a lo mejor de prisión para una persona. Entonces, yo creo que con esto no se puede jugar. Así que supongo que comprenderás que la ley también prevé unas penas importantes. Entre ellas, una que está tipificada, que es la de falso testimonio. Es decir, tú das un testimonio que está desviado, que no es correcto o que se interpreta mal, pues esto evidentemente puede tener consecuencias penales para ti. Así que, desde luego, la responsabilidad que contraes es importante. Pero bueno, piensa en un cirujano. También tiene mucha responsabilidad. O sea que yo no me preocuparía demasiado por esto, sino más bien por hacer el trabajo bien, ser un buen profesional y en principio con esto tiene que ser suficiente. Marta nos pregunta también cómo se puede optar a un puesto de biólogo forense. Marta, yo creo que esta pregunta pues también está respondida ya. Ángel pregunta qué grado de inserción laboral tienen los másteres en ciencia forense en España. Bueno, Ángel, he contestado también que se trata de una profesión minoritaria, pero entiende lo de minoritario en relación con otras profesiones como puede ser la de médico, la de abogado, la de ingeniero. Desde luego esta es minoritaria, efectivamente. Así que, ¿qué grado de inserción laboral tienen? Pues no tenemos ninguna cifra, la verdad. Pero si te has fijado, por ejemplo, un dato que puede ser de interés es la pantalla en la que se veían cuántos gabinetes periciales existen. De los que salían allí, seguramente la mayoría trabajan para aseguradoras. O sea que se puede suponer que, bueno, es un negocio pequeño, pero tampoco hay demasiadas personas involucradas. Quería decir lo contrario, es decir, que el negocio es pequeño para pocas personas, pero que la gente se gana la vida, yo creo que razonablemente. Vale. Adrián nos pregunta cuál es el grado mínimo de formación que se requiere aparte de la pericial propiamente dicha. Pues mira, yo te voy a contestar con lo que dice la ley. La ley dice que cuando se requiera de un perito que sea lo que denomina la ley perito titular, se buscará primero entre los doctores en la disciplina que se requiera. Si no hubiera doctores licenciados, y solo en caso de no haber licenciados en esta disciplina se puede acudir a profesionales con experiencia. Así que
No solamente los colegios profesionales pueden aportar una lista de peritos, los colegios que tienen titulados universitarios, sino también un gremio. Imagínate que se trata de un asunto sobre una panificación, pues seguramente el gremio de panaderos en este asunto muy concreto sería el lugar para poder encontrar un perito. Así que, en principio, lo que se exige es pericia. Pero, por supuesto, no nos engañemos. Una de las cosas que la parte contraria va a intentar averiguar por su beneficio es si tú tienes una formación extensa, si tienes y contrastada. Por lo tanto, es adecuado que tengas cuanta más formación, pues mejor. Andrea nos pregunta qué másteres podrían casar para dedicarse a este ámbito. Pues la respuesta de Andrea es muy, muy, muy amplia. Si no sabes a cuál de los ámbitos dedicarte, un máster en ciencia forense de los que se ofrecen en alguna de las universidades españolas podría ser adecuado. Si, dado que estamos emitiendo desde el Colegio de Biólogos, eres bióloga y tu interés está en la biología, desde luego un máster en biología. Hasta allá donde yo sé no existe ningún máster en biología forense. Por lo tanto, no te puedo ofrecer más. Vale, vamos a ver. No, es el máster en Ciencias Forenses de la Universidad del País Vasco es de tipo general. Vale. No veo ninguna pregunta más. María Ángeles, yo es que no puedo subirla. Espérate. Aquí. ¿Existen María de los Ángeles nos pregunta si existen laboratorios específicos del Estado o comunidades autónomas que ofrezcan servicios en la materia en los que no sea requerido pertenecer a cuerpos de seguridad? María Ángeles, no entiendo muy bien tu pregunta. Si te refieres a laboratorios del tipo Instituto Nacional de Toxicología, no es un cuerpo de seguridad, pero es un laboratorio del Estado, evidentemente. Temas periciales los puede desarrollar en principio cualquier laboratorio, pero lo que interesa en el juzgado no es el laboratorio, sino la persona. La pericial se hace a título personal, es decir, tú respondes personalmente del dictamen que has emitido. Puedes tener detrás un gabinete muy potente o puedes tener una oficina de ingeniería o un laboratorio, lo que tú quieras, pero ante el juez las responsabilidades son de tipo personal. Por lo tanto, no sé si con esto estoy respondiendo adecuadamente a tu pregunta. Si no, por favor, amplíame o dame un poquito más de detalle. Vamos a ver. Más preguntas. Maribel nos pregunta si es necesario opositar para poder acceder a trabajar en el Instituto Nacional de Toxicología. Pues sí, Maribel, la respuesta es que sí. Tienes que estar atenta del boletín oficial del Estado, o si tienes conocidos dentro del Instituto Nacional de Toxicología que te puedan decir si saben si se va a convocar a alguna plaza, pues esperar a presentarte. Vale. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando ya el webinar. Recordad, por favor, que continuamos en contacto igualmente, es decir, que si tenéis alguna consulta de tipo concreto o privado que habéis preferido no hacer ahora en este momento, nos la podéis enviar por email tanto a la dirección del Colegio de Biólogos como a la nuestra, info@bcnforensics.com. Bueno, una última pregunta que nos hace Andrea. Dice, uno de los puntos que has tratado en el tema del tráfico animal, ¿hay algún organismo oficial que regule esto y cuente con la colaboración de biólogos? Sí, claro que sí. Diferentes organismos. Todo esto se regula mediante un convenio internacional, que es el convenio CITES. La Guardia Civil, por ejemplo, tiene competencias en esto. Una sección de la Guardia Civil, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, pero también en las policías autonómicas hay secciones especializadas en aspectos relacionados con la biología. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, terminamos ya. Muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos veros de nuevo en futuros webinars.
Recordad, por favor, contestarnos a la encuesta de manera que podamos saber vuestro grado de satisfacción sobre la sesión que hemos realizado. Muchas gracias y buenas tardes.